Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre una propuesta de diseño de planta de valorización energética de residuos sólidos mediante tratamiento térmico. Nosotros somos alumnos del 10º ciclo de la 10ª promoción a cargo de la magíster Laura Gutiérrez Escarcena. Mi nombre es Lorenz Ramos y a manera de introducción vamos a hablar sobre la realidad en el Perú. Entre los años 2014 y 2018, la generación de residuos sólidos municipales es una aproximada de 35 millones de toneladas de residuos, que son equivalentes a más de 7 toneladas de residuos al año, 19.000 al día, de las cuales solo el 52% tiene una disposición final en rellenos sanitarios, mientras el resto termina en botaderos o tiraderos que no cumplen con las normativas. Tal es el caso de La Libertad, porque como bien sabemos, no poseemos un relleno sanitario, sino un botadero como lo es El Milagro. Esta realidad nos encara a un problema que es la falta de infraestructura para la disposición final de residuos sólidos a nivel nacional. A esto se le suma una serie de efectos colaterales que se pueden visualizar en nuestra región, como son la generación de puntos críticos por acumulación que producen malos olores, a su vez la pérdida de suelos por botaderos y daños en la salud de la población por la aparición de plagas. Es por esta razón que hacemos la propuesta de diseño de una planta de valorización energética de residuos mediante el proceso o tratamiento térmico de incineración, teniendo como foco principal la integración a una economía circular. Como antecedentes, tenemos de que actualmente existen más de 2.200 plantas de incineración de residuos sólidos con recuperación de energía, que se encuentran en operación alrededor del mundo. Se estima que dentro de los próximos años se tendrá alrededor de 500 plantas nuevas, según la OCDE del 2013. En el año 2000, la Directiva de la Unión Europea normaliza los parámetros para medir las emisiones de las plantas de incineración en Europa e impone límites para todos los países miembros. Es decir, se comienza a normar este tipo de actividad. Es un antecedente previo. En algunos de los países de Latinoamérica como Ecuador, Argentina, Chile y Uruguay se vienen realizando estudios para determinar el potencial energético de los residuos sólidos urbanos para valorización energética mediante procesos térmicos. En el Perú existe un pionero ya de esta tecnología que es Petramas. En el 2011, Petramas empezó a generar energía a través de la incineración de residuos sólidos de las municipalidades de Guaycolor, y al día de hoy se espera que dicha tecnología sea implementada en mayor cantidad como una manera de contrarrestar el gran problema que son los residuos sólidos y el agotamiento de nuestros recursos naturales en la producción de energía. Pues si bien es cierto, nuestra propuesta se basa en proporcionar un servicio para que estos residuos sólidos tengan una disposición final adecuada y no sucedan cosas como pérdidas de suelo, contaminación por puntos críticos, entre otros. El hecho de utilizar los residuos sólidos también nos provee una medida de contingencia ambiental, que es el cese del agotamiento de recursos naturales, ya que estos residuos entran al proceso como materia prima, es decir, se genera energía a partir de los conocidos desechos y ya no de combustibles fósiles. Como objetivos de nuestro trabajo nuestro principal objetivo es diseñar la planta de valorización de residuos sólidos mediante incineración. Ahora, como objetivos específicos, buscamos proporcionar un servicio innovador y de bajo costo. Obtener cenizas, que también serían un producto del proceso, y proponerlas más adelante como material sustituyente en la industria cementera. Ahora, para poder desarrollar nuestra propuesta, hicimos un análisis costo-beneficio. Como pueden visualizar en las gráficas, el costo depende de la capacidad de residuos a tratar por la planta. Es decir, cuánto vamos a invertir va a depender directamente de cuán grande queramos que sea nuestra planta. Debido a que si vamos a tratar 500 kilos diarios
o 1 tonelada diaria. Esto va a tener que variar en la ampliación de las instalaciones, así también como de los equipos. Ahora, el beneficio depende netamente del poder calorífico de los residuos utilizados como materia prima. Lo que quiere decir que a mayor poder calorífico, la combustión se va a dar de manera más rápida y más fácil y se va a gastar menos insumos. Ahora, dentro de nuestras preocupaciones legales, si bien es cierto y hay un predecesor en esto que es Petromás, el proceso de incineración de residuos sólidos no tiene legislación específica dentro de nuestro país. Sin embargo, tenemos en consideración lo que es el reglamento de ley 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, además como que el decreto supremo número 03/2017 del MINAM, que nos incluye los secas para aire. ¿Por qué necesitamos los secas para aire? Porque debido a nuestras preocupaciones ambientales, tememos de que nuestro proceso afecte de cierta manera la calidad del aire, ¿no? De donde se va a desarrollar el proyecto. Ahora, como preocupaciones ambientales, principalmente tenemos la emisión de contaminantes como furanos y dioxinas debido a la combustión de los residuos, compuestos orgánicos volátiles. Además, las altas temperaturas de incineración en los hornos de parrilla, debido a que se pueden generar los conocidos NOx o óxidos de nitrógeno, y material particulado tanto en la etapa de construcción y en la etapa de ejecución, el PM10 y PM2.5. Para realizar nuestra propuesta, realizamos un breve estudio de mercado, donde hemos seleccionado nuestro mercado objetivo y el tamaño de este. El mercado objetivo al cual se le proporcionará el servicio son principalmente las municipalidades de la provincia de Trujillo, llámese La Esperanza, Huanchaco, Víctor Larco, Porvenir, entre otros. Además, son las empresas agroindustriales también, que nos van a permitir así tener una variedad de residuos para nuestro proceso, es decir, una variedad de energía, de potenciales caloríficos. Como ventaja competitiva tenemos la innovación tecnológica dentro de la región. Si bien es cierto, existen empresas prestadoras de servicio en cuestión de residuos sólidos, no existen empresas de incineración, que es lo que nos proporciona esa ventaja. Ahora, como factores de competencia, la principal barrera de entrada es la inversión y la tecnología, ya que el costo es elevado. Y como actividades claves tenemos la socialización con empresas y municipalidades. Ahora, presentando el caso comercial, nosotros hemos decidido llamar a la empresa o nombrar a la empresa ALPA, a la planta. ALPA visualiza convertirse en la primera planta de incineración de residuos sólidos en la región La Libertad, y repuntarse como una de las opciones más viables y de menor costo para el tratamiento de residuos, integrando estos a la cadena de valor, favoreciendo el desarrollo de una economía circular para el beneficio de la comunidad y el medio ambiente. Ahora, como el planteamiento del caso, hemos decidido enfocarnos en el distrito de La Esperanza, que es donde se va a construir la planta. El distrito de La Esperanza produce entre 100 y 150 toneladas de basura, siendo este un problema muy grande, ya que no hay abastecimiento en el reciclaje y menos un lugar con capacidades adecuada para su disposición final. Si tan solo se aprovecha o se desecha de manera adecuada un pequeño porcentaje de estos residuos, como les venía mencionando según las estadísticas, ¿qué sucede con el resto? Bien, Trujillo es una ciudad que carece de cultura de reciclaje. Es por esto que en la mayoría de estos casos los residuos que potencialmente podrían utilizarse en el reciclaje son arrojados al botadero El Milagro. La problemática ambiental, social y económica que encierra este tema del reaprovechamiento de los residuos presenta oportunidades de negocio. Pues se necesita que más empresas intervengan y se empapen sobre el tema de la valorización y los incluyan como materia prima en su ciclo de actividad, favoreciendo a la población mediante generación de empleo e ingresos, porque si bien es cierto, el hecho de utilizar nuestros desechos como materia prima va a generar ingresos para la empresa, también genera puestos de trabajo que permiten que la comunidad se siga desarrollando, así como también mejora el aspecto del distrito y el medio ambiente en general, que es lo que se busca. En general, buenos días. Ahorita le voy a compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Burgos Gamarrayón y voy a seguir continuando
con respecto a la propuesta del sistema. Bueno, disculpen, con las tecnologías consideradas, punto número uno, hemos analizado la gasificación y la incineración en parrillas. La gasificación se trata de un proceso termoquímico donde los residuos sólidos previamente procesados y tratados son transformados en una sustancia reaprovechable, sin gas, mediante varias reacciones anóxicas usualmente o un insumo gasificante. Y la otra tecnología sería la incineración en parrillas, que es un proceso de combustión donde los residuos o biomasa ingresan a un horno. Aquí las elevadas temperaturas destruyen la integridad de los compuestos presentes, transformándolos principalmente en dióxido de carbono y vapor de agua como objetivo, ¿no? Acá tenemos la diferencia de las tecnologías consideradas, ya sea la gasificación y la incineración en parrillas, una comparación. La gasificación tiene un bajo volumen de gas de combustión y emisiones, una formación predominante de CO, monóxido de carbono, en lugar de dióxido de carbono, y una elevada presión operativa en algunos de sus procesos. También produce la acumulación de residuos sólidos como escoria, ¿no? En gasificadores de escoria a alta temperatura y presenta menores caudales de aguas residuales y es necesario un pretratamiento para esta tecnología, especialmente para los residuos municipales. En la incineración en parrillas no requiere separación o picado de la separación de los residuos sólidos. Eso es un proceso que se va a ahorrar. La tecnología es ampliamente usada y ha sido probada la necesidad del sistema de incineración. Se puede añadir o quitar procesos en función de los residuos a recibir y su capacidad calorífica altamente adaptable y permite en la mayoría de casos una eficiencia de recuperación calorífica de hasta el 85%. Cada horno de incineración puede ser construido con grandes capacidades, incluso por más de 1.200 toneladas al día, ¿no? O 50 toneladas a la hora. Y lo que sí requiere de una alta inversión inicial, ¿no? Una vez visto estas ventajas y desventajas de estas tecnologías propuestas, se ha decidido en el grupo elegir el proceso mediante incineración en parrillas. ¿Por qué? Porque es una tecnología más madura y con mayor información disponible. El diseño de esta planta tiene una mejor capacidad de residuos que pueden aceptar a comparación de la de gasificación. Y la tecnología de parrillas no requiere mucho pretratamiento, ¿no? Se pueden ahorrar algunos costos y además no requiere de insumos químicos, ¿no? Para que el proceso se dé con éxito, solo se requiere de prácticamente gas natural para mantener la temperatura de combustión. Bueno, la propuesta del sistema, vamos a una descripción del diseño del proceso. La planta de tratamiento térmico de residuos, que consiste en una infraestructura diseñada para el pretratamiento por separación y su posterior incineración para su reducción a cenizas. El pretratamiento se desarrolla mediante procesos físicos de separación de materiales no aptos para la incineración. Estos materiales vienen a ser los vidrios y principalmente metales, ya que vienen a ser inertes a los procesos de combustión y los metales por su capacidad de absorber el calor, ¿no? Y en segundo lugar, estos materiales tienen un valor económico como materia prima, ¿no? Reciclable. Bueno, aquí voy a explicar un poco del proceso. Eh, bueno, en primer lugar, los residuos serán recibidos en la planta por una balanza de vehículos, como podemos ver en la imagen, donde se va a monitorear y registrar las cantidades ingresantes de los residuos sólidos a la infraestructura. Inmediatamente después serán recibidos a una tolva de recepción, ¿no? Luego, en las fajas transportadoras, como podemos ver en la segunda imagen, se van a trasladar los residuos sólidos a través de instalaciones, mientras operadores manuales distribuyen las bolsas de residuos para evitar la saturación, ¿no?, de las líneas. Luego, pasamos a la imagen 3, que posteriormente a la destrucción de las bolsas en la línea se tendrá instalado un separador electroimán. Este equipo es el encargado de retirar los objetos metálicos y partículas magnéticas presentes en algunos residuos, ¿no?, tales como el hierro, el aluminio. Y en la segunda imagen, luego de seguir la línea de transporte, se va a hallar en una zona donde la faja transportadora por residuos va a distribuir los residuos a una cinta transportadora continua.
como podemos ver en la imagen, en esta cinta se van a encontrar esperando ciertos operarios que están debidamente equipados, ¿no? Con equipos de protección personal y tacho de segregación para separar posteriormente los olvidos y residuos. Luego, luego de esto, como podemos observar en la imagen, una vez terminados los pretratamientos, la cinta transportadora finalizará en un búnker de almacenamiento, ¿no? Este búnker recepcionará los residuos hasta su distribución y alimentación en los hornos mediante una garra de colección que atrapará estos residuos, ¿no? Y los va a acomodar de acuerdo a las necesidades del sistema, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Luego pasamos al horno de incineración, eh, al horno de incineración. La tecnología del proceso, ese proceso consiste en el paso de los residuos sólidos a través de un horno, donde mediante quemadores auxiliares y plataformas móviles, los residuos son reducidos a cenizas y a partir de eso generamos gases de combustión, ¿no? Para lograr el objetivo de esta tecnología, como podemos observar, eh, durante la combustión primaria los residuos sólidos van a ser sometidos a una temperatura de 600 y 800 grados centígrados, ¿no? Como podemos observar el funcionamiento de la parrilla, los bloques fijos y bloques móviles, este es un equipo que gracias a bloques en movimientos y estáticos, hacia adelante y de reversa, hacen que estos residuos y las cenizas que se van a generar se muevan hacia los siguientes bloques estáticos. Este movimiento también genera una adecuada mezcla, sobre todo, y la uniformidad de la masa de combustión, ¿no? Y esa caldera se encuentra después de la zona de combustión secundaria, donde el gas de combustión es empleado y la energía térmica es transferida a la caldera, generando un vapor de agua a alta presión. Genera buenos días, compañeros, buenos días. En este momento yo, Andy Montoya, estudiante de 10º ciclo de Ingeniería Ambiental, voy a presentar lo que es los cálculos del diseño de la planta para poder mostrárselos. En este momento bien, en este momento, para poder continuar con lo que es la exposición, primero tenemos que saber qué residuos estarían llegando a lo que es la planta. Tenemos principalmente lo que son, hemos hecho lo que es una recopilación de información de los residuos sólidos del distrito de La Esperanza según los estudios de caracterización, tanto como lo que es la generación y sus características. Vemos acá lo que es una tabla donde hemos ordenado lo que son residuos orgánicos, plásticos, textiles, papel, cartón, caucho, corrugebe, vidrios, metales, sanitarios, pilas, residuos y otros materiales. Todo esto es de elaboración propia, también es una adaptación, ya que no todos los estudios de caracterización tienen lo que es el mismo formato. Vemos que principalmente se genera siempre lo que son residuos sólidos orgánicos, plásticos, papel, cartón, residuos sanitarios y residuos inertes. Todos estos residuos van a estar presentes en lo que es el proceso de incineración, principalmente los primeros 5 de la lista. También, según lo que es bibliografía, hemos encontrado que los componentes de los residuos sólidos para el proceso de incineración, tales como carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, cloro y oxígeno, se encuentran en proporciones preestablecidas aproximadamente. Vemos que hay componentes de carbono en una mayor parte y también una mayor parte de lo que es el oxígeno. Asimismo, también se calcula que hay un porcentaje de cenizas, o sea, material que no va a ser no va a poder ser incinerado, que va a mantener su composición, que una vez atravesan el horno generan lo que son, bueno, estos componentes. Esto es necesario para los cálculos estequiométricos del diseño de la planta. Lo comparamos con la generación de residuos sólidos, que vendría a ser 16 toneladas, toneladas por hora. Vemos que principalmente en carbono se generan 6 toneladas de un componente carbono y
3 toneladas de un componente oxígeno. Eso nos va a seguir para los siguientes cálculos. Vemos pues que las ecuaciones de reacción, el carbono con el oxígeno va a transformarse en dióxido de carbono, el hidrógeno con el oxígeno va a transformarse en moléculas de agua, el azufre con el oxígeno va a transformarse en dióxido de azufre, y el metano, que en este caso va a ser el que va a ingresar para poder apoyar lo que es las temperaturas del sistema de incineración, va a ingresar con el oxígeno y se va a transformar en dióxido de carbono más moléculas de agua. Vemos todos los reactantes según también lo que es la composición, cómo están en kilomoles y cómo se realiza lo que es el cálculo estequiométrico. Verificamos en todo caso las cantidades de dióxido de carbono que se espera se generen en un cálculo del 100%. Asimismo, vemos también la cantidad de oxígeno necesario para lo que es el proceso. El oxígeno necesario. Eso nos permite también para los cálculos que son de ingreso de aire y de emisión de gases. Vemos pues que se va a generar grandes cantidades de vapor de agua en el proceso de incineración, 7 toneladas de vapor de agua por hora, asimismo 23 toneladas de dióxido de carbono que se estarían emitiendo. Bueno, en el proceso continuamos con lo que es el diagrama de flujo. En este caso, como hemos calculado lo que son 16 toneladas de residuos sólidos por hora, estos van a ingresar al número 1, que es la tolva de recolección, donde los residuos van a ingresar a una tolva que hace también de función de búnker, donde los camiones levantarán sus cargas y dejarán todo lo que son los residuos. Estos pasarán a través de una tolva con maquinaria que permite hacer avanzar hacia una parte 2, que es la faja de transportadora, que la va a redirigir hacia una picadora de residuos sólidos. Esta picadora va a pasar luego las partes más finas y las bolsas ya destrozadas van a pasar a lo que es una faja de transportadora de cinta, donde un electroimán va a separar lo que son los residuos sólidos metálicos. Los residuos sólidos metálicos en este caso van a ser retirados, que son aproximadamente media tonelada, y luego las personas en una parte de separación manual, van a retirar lo que son plásticos y vidrios duros, casi aproximadamente una tonelada. Luego todo esto va a pasar a lo que son sus respectivos almacenes, donde van a luego ser transmitidos a puntos de valorización. Y finalmente los residuos que ya hayan pasado lo que es la segregación van a poder pasar a lo que es un búnker de residuos sólidos, donde una garra colectora los va a poder atrapar para poder pasar a la siguiente fase. La garra colectora va a poder atrapar a una cantidad de residuos sólidos ya previamente picados y separados para poder transportarlos a una tolva de alimentación, donde van a ingresar 14 toneladas de residuos sólidos por hora. En esta tolva de alimentación van a pasar a lo que es ya la parrilla de incineración, donde se va a producir el proceso de combustión. El proceso de combustión en todo caso va a pasar con elevadas temperaturas, van a ingresar lo que son casi 2 toneladas de metano por hora, y van también a salir lo que son 6 toneladas de ceniza. Los restantes, según los cálculos anteriores, hemos confirmado que vendrían a ser el CO2. El CO2 y el vapor de agua que se estaría generando. Pasaría luego todos estos gases de combustión junto al material particulado a lo que son los hornos de postcombustión, donde la temperatura se elevaría aún más, y para poder eliminar lo que son dioxinas y furanos. Pasaría luego a la parte 13, donde hay los enfriadores de gas de combustión y el precipitador electromagnético. Esto de aquí para poder eliminar lo que son material particulado que se haya quedado en lo que es el gas de combustión, y eliminar lo que es gases de combustión limpios solamente con CO2 y vapor de agua principalmente. Pasaría por último a lo que es una chimenea, y donde se emitiría lo que es al ambiente un gas ya limpio. También tendría lo que son enfriadores tendría lo que son el almacén de cenizas y el almacén de residuos peligrosos. Esto de acá, ¿para qué? Para poder luego, las cenizas pueden ser un producto valorizable,
y los residuos peligrosos para poder ser dispuestos adecuadamente en un relleno de seguridad. Tenemos a lo que es el PID, en donde estaríamos identificando todo lo que son los equipos, alarmas y métodos de detección e indicadores. Tenemos lo que son en la primera fase, principalmente lo que son detectores de peso, y alarmas en caso los búnkeres o el colector de residuos estén a tope, que emitirían lo que es una señal para poder detener la producción o ralentizarla, con tal de que no haya obstrucciones ni peligros en el proceso. También esto de acá serviría para poder controlar cuántos residuos están entrando luego próximamente. Por ejemplo, en la parte de abajo se ven los controladores de peso, que estarían verificando cuántos residuos han sido retirados del electroimán y también por las personas que están segregando los residuos. Y por último tendremos lo que es un indicador de nivel en la zona del búnker de residuos, que nos indicaría cuán lleno está lo que es esta zona y si es que en realidad puede aceptar más residuos. Una vez se pasa lo que es el horno de incineración, en el horno de incineración tenemos controladores de temperatura y alarmas en caso las temperaturas estén demasiado bajas o demasiado altas. Se mide la temperatura al ingresar y al salir para poder verificar que el proceso se esté dando adecuadamente y la combustión esté dándose en el mejor nivel estequiométrico y no se genera un exceso de cenizas ni tampoco una combustión incompleta. Continuamos con lo que es la salida, donde se tendrían lo que es medidores e indicadores de flujo para poder ver qué cantidad de gas está emitiendo lo que es al ambiente. Asimismo, se monitorearía lo que es los componentes que se están emitiendo, si hay un exceso de materia particulada o contaminantes como orgánicos volátiles y otros. Eso sería todo por esta parte. Doy el paso. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de números. Vamos a hablar sobre el análisis económico y el flujo de caja. Para esto, nosotros hemos preparado unos libros, un libro Excel, para que puedan visualizar más o menos cómo se mueven las finanzas dentro de nuestra propuesta. Como podemos visualizar, tenemos lo que son la estimación de costos. Hemos dividido nuestra estimación de costos en lo que es la inversión a capital fijo y nuestro capital de trabajo. Dentro de la inversión de capital fijo, como pueden visualizar, tenemos todo lo que es los costos de campo directo y los costos de campo indirecto. Dentro de los costos de campo directo tenemos los equipos de proceso, los artículos a granel, llámense bandejas, pinturas, rollos de cable, instrumentos varios, entre otros. Tenemos también las obras civiles, lo que es el trabajo de instalación y supervisión. Todo esto nos da una suma como costos de campo directo de $2.675.355.75 . A su vez, también se ha evaluado o se ha identificado los costos de lo que es campo indirecto. A ver, lo voy a sombrear para que lo puedan visualizar mejor. Los costos de campo indirecto incluyen nuestros costos de construcción, los gastos de campo, también lo que es los beneficios y carga de trabajo para los trabajadores, valga la redundancia. Ahora, todo esto nos da una suma de $139.364.74. La suma de los costos de campo directo y los costos de campo indirecto nos dan nuestros costos de planta ISBL, que son
dan un subtotal de $2.814.720.49. A esto se le suma el IGB, que se ha trabajado con un 18%, y nos da el total de costos ISBL. Ahora, estos costos ISBL son parte de lo que es nuestra inversión de capital fijo, pero también tenemos los costos externos OSBL que forman parte del capital fijo. Ahora, en los costos externos se habla de lo que son las subestaciones principales, los transformadores de energía, los interruptores, instalaciones eléctricas varias, nuestra electrobomba que va a ser el generador de respaldo, motores de turbina, tratamientos de cenizas, oficinas, parques de almacenamiento, tuberías a vapor, entre otros. Son como que costos que están fuera de las instalaciones generales. También se hace el mismo proceso. Primero identificamos todos los costos, luego los costos unitarios. Aquí tenemos sus precios tanto en dólares, que es la moneda que se maneja en lo que es el diseño de plantas, y también lo hemos considerado en soles al valor de ahora, ¿no? Que el dólar está a 3.56 soles. Hemos evaluado con el IGB y tenemos nuestro monto. Después, en los costos de ingeniería, hemos identificado trabajos de oficina, costo del contratista, el costo de diseño detallado, el diseño de la planta en sí, lo que estamos haciendo, la ingeniería del diseño, adquisición de equipos, de lotes. Todo esto es un supuesto en función a la estimación de los costos para saber cuál va a ser la inversión total para tener nosotros nuestra planta. Luego también tenemos los costos de gastos imprevistos, donde en los costos de gastos imprevistos incluimos los cambios de precio, tanto de cobre y acero que vamos a utilizar, el aumento del dólar en un 10% anual, conflictos laborales, retraso de proveedores, son cosas que no se esperaban, pero se tiene un presupuesto de respaldo ante este tipo de situaciones. Ahora, en los costos de capital fijo en los costos de capital de trabajo está el efectivo en caja, las planchas de acero, tuberías de luz, tuberías de agua, tuberías de desagüe, cables eléctricos, piezas estructurales de metal, entre otros. También tenemos costos variables de producción, el precio del gas, de la electricidad, del agua, que saben que se va variando, la eliminación de efluentes, dependiendo del sistema que se vaya a utilizar. En costos fijos de producción está la mayoría de los trabajadores, supervisión de calidad, personal profesional, están los mantenimientos de los equipos, de los instrumentos. ¿Por qué es un costo fijo? Porque es algo que se va a hacer paulatinamente en un espacio de tiempo determinado. Hay los impuestos a la propiedad que se pagan mensual, costos del terreno, gastos de capital, ventas y costos de mercado. Todo esto se tiene que costear para saber cuál es nuestra inversión total. No he ahondado más en cada una de las partes porque, por ejemplo, aquí en equipos de proceso, como pueden ver, están todos los equipos que se van a describir en lo que son los mapas de nuestra planta. Pero esto es una estimación de costo. Ahora, a la mano derecha tenemos la misma estimación de costos, pero con diferentes métodos. La estimación rápida de costos y el método factorial. ¿Qué es lo que nos indican esto? Por ejemplo, el método factorial, que al costo de la planta nosotros le tenemos que multiplicar el valor de un factor de instalación de 3.1 debido a que nosotros trabajamos o nuestro proceso trabaja con materia prima sólida. A su vez, en lo que es la estimación rápida de costos se le multiplica por un 0,7 porque también trabajamos con materia sólida. En la estimación rápida de costos lo que hemos hecho es, pensando en futuro, de establecer una segunda planta, porque la planta en la que estamos trabajando es de 1 tonelada o de 1.000 kilos. Queremos establecer una segunda planta de 500 kilos, entonces hemos hecho una estimación rápida de costos para saber cuánto nos costaría la otra planta, que sería $453.984.50. Es una planta más pequeña. Ahora, hablando netamente de todos los costos que hemos hallado, el capital fijo se compone de los costos ICBL,
de los costos OSBL, de los gastos imprevistos y el costo de ingeniería. Entonces, la suma de estos nos da en sí los costos de gastos imprevistos o también puede ser unos costos de contingencia. Como les había dicho, son lo que se tiene a respaldo en caso sucedan situaciones que no se esperaban o que no estaban dentro de nuestro presupuesto. El total de nuestra inversión de capital fijo es de 4.744.512.13 soles. Ahora, la inversión el porcentaje del capital de trabajo en función al capital fijo. O sea, aquí estamos sacando cuánto es o cuánto equivale el capital de trabajo de nuestro capital de inversión fijo. Y es un 16,38%, que es un porcentaje que está dentro de los límites permitidos, que es un porcentaje que nos da la seguridad de seguir con el proyecto porque va a ser viable. Eso es lo que nos proporciona este porcentaje. El capital de trabajo, como lo vimos antes, lo tenemos acá. A ver si lo pueden visualizar. En esta parte de aquí, este es el capital de trabajo que hemos considerado. Ahora tenemos que, vamos a estimar nuestra inversión total requerida, que en este caso sería la suma del capital fijo más el capital de trabajo, que nos da 5.521.839.49 dólares. Ahora aquí es lo mismo en cada uno de los costos que tenemos, el costo de ingeniería, el costo SBL, el costo ISBL. Hemos hecho la aplicación de lo que es la estimación rápida de costos, el método factorial, que es por fórmula, y hemos hallado que nuestros valores concuerdan. En función a esto y al haber constatado nuestros valores, armamos nuestro flujo de caja. Como pueden visualizar, el flujo de caja no es más que lo que ingresa menos lo que sale, y esto nos va a permitir hallar nuestra tasa interna de retorno, que es lo que queremos hallar, ¿no?, con este flujo. Ahora, en edificaciones de proyecto pusimos, ¿no?, está con signo negativo porque no es un ingreso, sino un egreso, es algo que va a salir de la caja. Ahora estimamos que el ingreso por ventas o por prestación de servicios va a ser de 4.818.000 dólares. Entonces, en función a esto, hemos estimado nuestro flujo de caja para 10 años. Creemos que el tiempo de vida de nuestra planta va a ser de 10 años, es lo que se espera con la construcción. Entonces, todo el proceso de las herramientas, la capacitación, nos da un flujo neto de capitales económicos, que es este flujo neto de capitales económicos, el que nos va a permitir, el anual, es el que nos va a permitir hallar la tasa interna de retorno, que nos da a un 27,85%, que es un valor aceptable, que está dentro de los límites. Lo ideal sería que una empresa tenga una tasa interna de retorno del 100%, es decir, que sus ganancias, su inversión se vea retribuida totalmente. Entonces, sin embargo, esto es un mundo ideal, es algo que afectaría en la veracidad del flujo de caja. Sin embargo, el 27% es un valor aceptable. Lo óptimo hoy en día en el 2021, teniendo en cuenta los precios del 2020, sería un 35%. Nuestra empresa es rentable y eso es lo que nos asegura el hacer este flujo de caja en los 10 años. Se va a mantener en el tiempo, según esta estimación. Como pueden ver, tenemos todo lo que son la descripción de inversiones por año, las utilidades de operaciones, la devolución de salidas. Esta tabla está automatizada para que nosotros insertemos los datos y se pueda hallar la tasa interna de retorno, que era el valor que nosotros queríamos encontrar. Eso es todo por el análisis económico y el flujo de caja. Siguiendo, vamos a hablar sobre los aspectos e impactos con la matriz conesa, ¿no?
de la planta de valoración energética de residuos sólidos mediante tratamiento térmico. Con respecto a la etapa de inicio, tenemos dos actividades, ¿no? La movilización de equipos y maquinaria y, y la limpieza, desbrose y nivelación del terreno. Con respecto a la movilización de equipos y maquinaria, va a estar el medio físico, el medio socioeconómico, así lo hemos clasificado. Con los componentes sería el aire, el ruido y el componente social. En el aspecto ambiental, para aire sería la generación de emisiones gaseosas, ¿no? Y con respecto al ruido sería la generación del ruido por la operación de equipos motorizados, y en el aspecto social sería la generación de puestos de trabajo, ¿no? Con respecto al impacto de las emisiones gaseosas sería la alteración de la calidad del aire. Con respecto a la generación del ruido sería el incremento del nivel sonoro. Y con respecto a la generación del empleo, el impacto sería el dinamismo de actividades económicas en la localidad. Hemos hecho acá los cálculos, ¿no? La acumulación, la sinergia, la reversibilidad, el momento, y la clasificación de impacto sería irrelevante, ¿no? Eh, Luego, en etapa de inicio, la otra actividad sería la limpieza, el desbroce y la nivelación del terreno, ¿no? En medio físico y en medio económico. El componente aire, suelo y social, ¿no? En el componente aire viene a ser la generación del material particulado y la generación de emisiones gaseosas, ¿no? Por equipos motorizados. Eso genera la alteración de la calidad del aire, ¿no? Y en el suelo, la generación de desmontes y la generación de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? En el medio físico. Esto afecta la calidad de los suelos y la generación de puestos de trabajo también en el aspecto social. Eh, bueno, haciendo el cálculo, sale la clasificación del impacto irrelevante, pero en el dinamismo de actividades económicas en la localidad sería leve, ¿no? Luego pasamos a la otra etapa, que sería de construcción, ¿no? La más extensa, por así decirlo. Están acá las obras de concreto y albañería. También dividido en medio físico, un medio perceptual y medio socioeconómico. En el medio físico tenemos al aire y el suelo, que también en el aire se da la generación de material particulado, en este caso el polvo, generación de emisiones gaseosas y la generación de ruido. Esto que va a alterar la calidad del aire en los impactos, la alteración de la calidad del aire y el incremento del nivel sonoro, ¿no? Y haciendo el nivel de impacto sería moderado para la generación de material particulado, irrelevante para la generación de emisiones gaseosas y moderado para la generación de ruido, ¿no? Con respecto al suelo, vienen a ser la generación del desmonte y la generación de residuos peligrosos como aceites. En el impacto eh, viene a ser la afectación de la calidad del suelo, ¿no? Que viene a ser irrelevante en este caso. El medio perceptual, o sea, el paisaje, eh, el aspecto viene a ser la estética del paisaje, y el impacto viene a ser la alteración del paisaje por las distintas obras, ¿no? Y el nivel va a ser moderado, ¿no? Respecto a la alteración del paisaje. Luego el medio socioeconómico, ya sea económico y social, va a generar empleo y va a haber interacción social, ¿no? Con respecto a la salud, va a haber la alteración de la salud de la población, alteración de la tranquilidad de la población con respecto a la interacción social, y el incremento temporal en la oferta de empleo, ¿no? En la generación de puestos. Esos casos vienen a ser, en el aspecto social viene a ser irrelevante, pero en el aspecto económico viene a ser leve nada más. Luego pasamos a la actividad de carpintería metálica, despensas, postes y soportes. Lo dividimos en medio físico y en medio socioeconómico, y los componentes aire, suelo y social, ¿no? Con respecto al componente aire-suelo, siempre se va a generar el material particulado, ¿no? Y la generación de ruido, incrementando el nivel sonoro y alterando la calidad del aire, que vienen a ser impactos irrelevantes. Y en el aspecto social, el impacto va a ser la dinamización de actividades económicas locales, que viene a ser leve. Luego pasamos al montaje mecánico del equipo, los dispensores, los tanques, los búnkers de residuos. Estos van a actuar en el medio físico y en el medio socioeconómico. En el aspecto social, va a ser la generación de puestos de trabajo,
Y respecto al aire va a ser la generación de emisiones gaseosas y la generación de ruido, y al suelo la generación de residuos peligrosos y no peligrosos. Eh, como, como impacto, vamos a tener la alteración de la calidad del aire, el incremento del nivel sonoro, la alteración de la calidad de residuos, ¿no? Con respecto al medio físico, vienen a ser los niveles irrelevantes. Y en el puesto de trabajo, el impacto viene a ser la dinamización de actividades económicas locales, que viene a ser leve, ¿no? La clasificación del impacto. Luego vamos a pasar las instalaciones y conexado en la conexión mecánico de fajas, accesorios y válvulas. Esto va en el medio físico, el aire y el suelo, va a generar emisiones gaseosas, material particulado, residuos sólidos no peligrosos y la generación de ruidos, alterando así el incremento del nivel sonoro, la alteración de la calidad del aire, ¿no? Estos vienen a ser, el nivel viene a ser irrelevante, y con el aspecto medio socioeconómico, en la generación de puestos de trabajo en la zona, va a generar un aspecto, y el impacto va a ser la dinamización de actividades económicas locales, que viene a ser leve. Luego pasamos a otra actividad que viene a ser el cableado, conexión y energizado de las instalaciones eléctricas, las pruebas de hermeticidad del sistema de alimentación y descarga, y los acabados y colocación de las señalizaciones de seguridad, ¿no? Estos afectan en el medio físico, socioeconómico, y con respecto también a los componentes aire-suelo, al social, ¿no? Por ejemplo, acá en el acabado y en las pruebas de hermeticidad, van a hacer en los aspectos la generación de ruido, la generación de residuos no peligrosos como cartones, los plásticos, ¿no? Para las señalizaciones, y la generación de ruido por la prueba de hermeticidad con aire a presión, incrementando, habiendo impactos no negativos, como el incremento del nivel sonoro, alteración de la calidad del suelo, ¿no? Que vienen a ser impactos irrelevantes, ¿no? Y por último, está la etapa de operación y mantenimiento, que vienen a estar también la recepción y desplazamiento y emplazamiento de los vehículos, la trituración y picado de residuos, la separación de residuos valorizables, el almacenamiento y incineración de residuos sólidos, el despacho y entrega de producto, y el mantenimiento de los búnkers, fajas, equipos y descansos accesorios, ¿no? Todos estos van a tener un impacto y aspecto en el componente social, en el aire y en el ruido, como podemos observar. Van a generar emisiones gaseosas por acumulación y descomposición de materia. Acá, por ejemplo, vemos que el nivel es moderado, ¿no? En la alteración de la calidad del aire con respecto al desplazamiento y desplazamiento de los vehículos. Va a haber también generación de emisiones gaseosas, ¿no? Alterando la calidad del aire, vienen a ser relevantes, ¿no? Incremento del nivel sonoro por la generación de ruido en la operación, ¿no? Por los equipos motorizados. Acá también en la corte de trituración vemos la generación de emisiones, ¿no? Todo esto más va a afectar a la calidad del aire y el incremento del nivel sonoro, ¿no? Y los vienen a ser irrelevantes y leves, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un severo, que viene a ser por el almacenamiento y la incineración de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, acá está en el aire, en el medio físico del aire va a haber una generación de emisiones gaseosas contaminantes al momento de incinerar la materia prima, alterando la calidad del aire, ¿no? Acá podemos ver un nivel severo, ¿no? Y ya todos prácticamente vienen a ser niveles irrelevantes y leves, ¿no? Luego en el nivel de cierre, ya sea para la demolición de obras de concreto, el retiro y desmontaje mecánico, la instalación mecánica de fajas y los trabajos de limpieza y niveles del terreno para nuevo uso del suelo, ¿no? Van a estar en el medio físico y socioeconómico, y con respecto a los componentes, va a afectar al aire, al ruido y al suelo, y el efecto social, ¿no? Como podemos ver, va a generar emisiones gaseosas, generación de material particulado, generación de puestos de trabajo, también generación de residuos no peligrosos, generación de material particulado, generación de desmontes. Todo esto va a tener un impacto negativo, ¿no? Como la alteración de la calidad del aire, la afectación a la calidad del suelo, el incremento del nivel sonoro, ¿no? Siendo estos niveles irrelevantes, ¿no? Y leves en la etapa de cierre. Eh,
Luego, con respecto a los peligros, esto viene a ser con respecto a seguridad, ¿no? A seguridad, los peligros y los riesgos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá 7 actividades, ¿no? En la recepción, ¿no? La actividad sería el acopio de las materias primas, ¿no? Acá recibir la actividad, ¿no? El almacenamiento temporal de plástico sería un tipo ergonómico y el suceso o exposición peligrosa, trabajo prolongado de pie, ¿no? Y los daños serían un cansancio, dolor muscular, ¿no? Acá vemos, ¿no? El nivel moderado, el nivel va a ser moderado, ¿no? La interpretación del nivel de riesgo. Luego, otra sería la segregación, que viene a ser eliminar las impurezas y la segregación según tipo del material y color, ¿no? Acá en impurezas se eliminan todas las impurezas residuales. En tareas es el segregado de los residuos sólidos, es un también tipo ergonómico, una condición relacionada con el esfuerzo físico, ¿no? El trabajo prolongado. Y sería también una intervención de nivel de riesgo moderado, ¿no? Casi todos vienen a ser moderados. Luego, también va a haber la actividad de la segregación con respecto a las pajas transportadoras y agrupar los plásticos, ¿no? Vienen a ser niveles tipos ergonómicos y sobre todo va a afectar a la postura del trabajador, ¿no? Los movimientos repetitivos, al trabajo prolongado, ya que esto viene a ser un esfuerzo físico, ¿no? Acá podemos ver los daños, ¿no? Una lumbalgia, una tendinitis, un cansancio, dolor muscular, ¿no? Que vienen a ser su nivel moderado. Con respecto al prensado, viene a ser la compactación del material blando. El plástico blando se compacta en pacas de plástico con la presión de una prensora. Acá viene a ser las tareas, ¿no? Acá viene a ser tipo un mecánico y mecánico. Y vienen a ser la manipulación de alambre, herramientas y el tránsito de montacarga. Acá está el contacto manual, el procesamiento de piel de montacargas. Acá están los riesgos, ¿no? Los riesgos serían unas heridas, hemorragias, fracturas, ¿no? También que sería un nivel moderado. El molido, que consiste en disminuir el tamaño del plástico, también va a causar el tipo químico, físico, locativo y ergonómico, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la exposición al ruido, la exposición a postura, la caída del nivel, que puede causar fracturas, quemaduras eléctricas con respecto al contacto de las partes energizadas, que vienen a ser tolerables, ¿no? Acá vemos uno severo que viene a ser la hipocausia básica de ergonomía, la hipocausia inducida por ruido, que viene a ser ruido generado por las aplastadoras, ¿no? Luego vemos la parte de incineración, almacenamiento y transporte, que estos generan prácticamente niveles moderados y tolerables, lo cual siempre va a haber una sobrecarga de montacarga, por ejemplo, ¿no? En el almacenamiento del material duro, fallas mecánicas con respecto al transporte, con respecto a los riesgos, acá no choques contra objetos, las caídas desde el nivel, perder el control del camión, con respecto al almacenamiento, ¿no? Esto siempre va a causar daños, ¿no? A la salud de los trabajadores, con respecto a golpes, fracturas, ¿no? Luxaciones, tendinitis, en el caso más grave, ¿no? Lumbalgia. Y acá vemos el requisito legal, ¿no? La norma técnica, ¿no? La resolución, ¿no? Las normas básicas en ergonomía. Acá encontramos prácticamente, ¿no? Los controles de ingeniería también vemos, el empleo, controles administrativos como capacitar a los trabajadores, ¿no? Sobre todo capacitar, supervisar y tiene que haber una constante supervisión, ¿no? De supervisión al uso obligatorio, por ejemplo, de equipos de protección, ¿no? Para los trabajadores. Y eso sería prácticamente todo, ¿no? Mira, buenas, continuando la exposición, en este caso voy a comenzar a mostrar lo que son nuestros planos. Primero que nada tenemos que ver lo que son nuestra zona de oficinas.
nuestra zona de oficinas. En todo caso tendría 3 salones para poder hacer lo que son los trabajos administrativos, un depósito y los sanitarios, un depósito para poder guardar equipos de limpieza y otras cosas, asimismo lo que son los sanitarios para las necesidades del personal. Vemos acá lo que son los ingresos y tenemos que mencionar acerca de lo que es nuestro sistema de tuberías. En este caso, nuestro tanque de agua estaría enviando lo que es mediante bombas, lo que es agua hacia los aspersores. Estos aspersores estarían acá para lo que es la prevención de incendios. Asimismo envía agua para lo que son los sanitarios. El tanque de agua también iría a los puntos contra incendios donde estarían lo que son mangueras, se consideran 3 debido a lo que es el proceso mismo de quema de residuos sólidos, es un poco peligroso y altamente susceptible de lo que son los fuegos. La segunda zona de la que tendríamos que hablar en nuestro proceso de incineración vendría a ser lo que es ya la zona de planta donde se realizaría lo que es el proceso. Las zonas rojas están viendo todo lo que son columnas y las paredes para poder hacer para poder proteger lo que son los equipos. Vemos aquí a un costado lo que es un camión. Este camión representa lo que es un camión recolector que estaría descargando los residuos en la tolva de recepción, como se había explicado antes. Luego pasaría a lo que es una faja transportadora, luego una picadora y el electroimán. Y por último lo que es un búnker donde se estarían almacenando los residuos una vez hasta que pasen al incinerador. En el incinerador tenemos un pequeño sistema de tubería de gases que estarían haciendo la función de alimentar al incinerador y mediante los quemadores para mantener lo que es la temperatura. Acá vemos también lo que es un camión de transporte de gas que podría tomarse como referencia para el tamaño de la alimentación. Luego de esto que ya entendemos cómo es la distribución de la planta, haremos lo que es una mención acerca de lo que es ya la planta en un sistema 3D. En todo caso, ¿qué es lo que tenemos que mencionar de la planta? La planta tiene su equipo principal que vendría a ser, aquí como vemos, el alimentador, que tiene un distribuidor que permitiría ingresar lo que son los residuos sólidos hacia el horno de una manera continua y no permitiendo lo que son obstrucciones del proceso. Estos pasarían a lo que es ya la zona de hornos, que acá vendría a estar la parrilla de incineración, como se puede observar. En esta parrilla de incineración ya estaría generándose lo que es la combustión. Esta combustión estaría produciéndose a aproximadamente 800 grados en esta primera zona, que destruiría todo lo que son los componentes orgánicos e incinerables del proceso, que luego pasaría por siguiente a lo que son los hornos de postcombustión, donde se pueden instalar lo que es intercambiadores de calor si es que se pudiera aprovechar las temperaturas. Pero en este horno de combustión hay que mencionar que las temperaturas estarían a 1200 grados y tienen esta distribución de ascenso y descenso para poder capturar todo lo que son polvos y cenizas en una primera instancia. Luego de estos podemos ver acá abajo lo que son las fajas transportadoras, que estarían recolectando todo lo que son cenizas para una posterior valorización de los residuos de cenizas, que pueden ser usados incluso para lo que es la industria del acero. Pasamos luego lo que son todos estos gases estarían atravesando todo lo que es este sistema de tuberías y estarían pasando a lo que son los enfriadores. En estos enfriadores el gas que viene concentrado se expandiría acá y disminuiría un poco lo que es su temperatura. Asimismo también capturaría pequeñas cantidades de cenizas. Luego pasaría a lo que es una zona de conservación del gas
para poder distribuirlo hacia lo que es ya para poder distribuir primero que nada, como que se ve en la parte de atrás, también cenizas, las cenizas que se hubiesen quedado atrapadas, y luego estaría pasando a lo que es el precipitador electrostático, que ya capturaría la mayor cantidad de partículas debido a su funcionamiento. Capturaría la mayor cantidad de partículas 2.5 y 10 y las expulsaría como ceniza. Por último, el precipitador electrostático generaría lo que es un gas que sería transmitido a lo que es a lo que son los medidores y los medidores y todo lo que es la instrumentación para poder verificar que los gases estén de una manera correcta, y sería emitido por la chimenea hacia lo que es ya el ambiente. Esta chimenea tiene que tener una altura considerable para poder generar lo que es una pluma de gas que no afecte a lo que es a la población o a la industria cercana. Esto vendría a ser todo lo que es el proceso, ya lo que es la estructura en 3D de nuestra planta. La estructura 3D de nuestra planta. Esto se ha realizado en lo que es AutoCAD y 3ds Max para poder hacer la visualización correctamente. Eso sería todo con respecto a lo que es el trabajo y la presentación en 3D acerca del trabajo. Muchas gracias, ingeniera, muchas gracias, compañeros que han estado presentes en la exposición. Espero que haya sido de utilidad. Espero que haya sido de utilidad todo lo que se ha presentado. Como conclusiones, tenemos que se logró comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en el contexto ambiental, social y económico. Y otra conclusión sería que se diseñó una planta de residuos sólidos mediante tratamiento térmico, en este caso incineración en parrillas, siendo una tecnología innovadora, teniendo en cuenta aspectos económicos, ambientales, de seguridad y sociales.